Buenas y bienvenidos a nuestra segunda parte de la introducción a la probabilidad. En esta presentación continuamos con la parte de conteo e introducimos los conceptos de permutaciones, regla del producto y regla de la suma. Entonces, en este momento lo que vamos a hacer es ver que uno de los problemas más grandes que tenemos en los temas de probabilidad y estadística es tratar de evaluar los elementos que tenemos asociados con los, eh, los elementos que tenemos asociados con el espacio muestral y los eventos dentro del mismo y sus ocurrencias. Es decir, con las observaciones y los experimentos. Entonces, además de esto lleva a cabo o trae consigo el proceso de cuantificaciones. Y para poder llevar a cabo esto y consecutivamente calcular las probabilidades de que estos eventos ocurran, requiere conocer cómo contarlos y las mecánicas detrás de las mismas. Entonces, el, eh, el principio detrás del conteo entonces se fundamenta en la regla del producto o la regla de la multiplicación. Y entonces tiene un teorema detrás de la misma, que si contamos con una operación que la podemos llevar a cabo básicamente de una manera n1, y si para llevar a cabo cada una de estas operaciones puede haber una segunda operación n2, entonces las dos operaciones las podemos ejecutar o las podemos encadenar de la manera n1 por n2, definidas o dadas de esta siguiente manera. Entonces, por lo tanto, un ejemplo muy claro que tenemos acá es, si yo cuento con 5 camisas y 3 pantalones que yo puedo combinar, entonces yo tengo 5 por 3, es decir, 15 maneras de combinar mis vestimentas. Es decir, yo tengo N1, N1 forma, es decir, camisas, por N2, es decir, pantalones, lo que me da un total de 15. Ahora, en la presentación anterior, Introducción a la probabilidad, habíamos visto que esto era representable en diagramas de árbol. Y esto es uno de estos casos. Esto era un ejercicio que nosotros habíamos visto que teníamos que resolver antes de esta presentación. Perfectamente, si a ustedes se les ocurrió, enhorabuena. Si no, espero que no utilicen este para resolver este ejercicio de aprendizaje colaborativo. Otra posibilidad es los posibles caminos para llegar a un lugar. Por ejemplo, de ir a San José a Cartago y de Cartago a Limón, hay eh, de San José a Cartago hay 3 rutas y de Cartago a Limón hay 2. ¿Cuántas rutas posibles hay? Y eso se puede hacer también por la regla del producto. Entonces, eso es una manera de hacerlo. Y eso nos lleva al siguiente punto, que es la regla del producto generalizada, donde cuando ya habíamos empezado a ver que se podía ver solamente con 2, en este caso podemos extenderla a K operaciones. Entonces podemos extenderlo a N1 por N2 por NK. En el caso didáctico
o titular que tenemos de los pantalones. Entonces, si yo tengo 5 camisas, 3 pantalones y eh, 2 pares de zapatos, entonces yo puedo ir extendiéndolo así. En este caso lo que tengo son 5 camisas, 3 pantalones, 3 pares de medias y 2 pares de zapatos. Yo puedo lograr 90 maneras de vestirme. Claro, lo que no se toma en cuenta, perdón, lo que no se toma en cuenta en este ejemplo titular es que no todas las camisas y no todos los tipos de pantalón y no todas las medias y los zapatos van a combinar en esquemas de colores. Entonces, en estas 90 combinaciones, probablemente algún día usted vaya a su trabajo con una camisa verde, un pantalón rojo y unos zapatos azules. Entonces, queda al gusto del cliente. Ok, continuando, tenemos otro principio fundamental que es denominada la regla de la suma. Y esta tiene un fundamento también importante. Y es que si la operación se puede realizar de n1 formas, mientras que otra operación se puede realizar de n2 formas, pero, y aquí viene el criterio importante, que ambas operaciones no es posible realizarlas de manera simultánea, entonces para llevar a cabo o ejecutarlas, lo que se debe realizar es entonces una operación aditiva, n1 más n2. Entonces, en el caso de nuestra búsqueda de las rutas para Cartago o para Limón, desde San José, esto no es un caso adecuado. En nuestra situación tenemos un ejemplo en donde si yo tengo carros, 10 carros azules y 5 carros amarillos, y yo tengo que escoger uno, yo tengo 15 formas de elegir un vehículo, un automóvil de algún color, sin importar. Y al igual que la regla de la multiplicación, esta también es extendible o generalizable. Entonces yo también puedo cubrir K operaciones. Ok, entonces, como hemos visto, estos casos son relativamente reducidos, ¿verdad? Cuando yo tengo 5 pantalones, 3 camisas, 3 pares de zapatos y 3 pares de medias, esto es manejable. Pero ¿qué sucede cuando nosotros tenemos un espacio muestral que es bastante amplio? Y entonces se nos hace desfavorable el manejo del mismo. Entonces hay que buscar algunas estrategias diferentes. Yo creo que ustedes ya tienen en mente por dónde nos está llevando este hilo conductor. Y ahí es cuando llegamos a tratar de buscar las posibles maneras en que podemos ordenar o arreglar un grupo de objetos. Y nos lleva a el primer caso y es donde nos vamos a enfocar en esta lección, que es las permutaciones, un tipo de arreglo de todo o una parte del conjunto de objetos. Y hay un principio fundamental de estas. Primero que todo, en estas importa el orden de los elementos. Y eso es un criterio que las hace diferentes de de la otra estrategia de ordenamiento de arreglos que vamos a ver más adelante. Y además que no se permite la repetición de elementos y pongo un asterisco acá. Entonces, podemos ver que hay un nombre contextual también para un tipo especial de permutaciones. Cuando yo estoy utilizando una parte del conjunto, estas se llaman la variación. Y entonces, cuando yo estoy utilizando, entonces,
cuando yo estoy utilizando el todo del conjunto, sí las denomino permutaciones. Y ustedes ya conocen los conceptos de fórmulas canónicas, por ejemplo, 0 factorial igual 1, y están familiarizados con el n factorial, ¿verdad? Ok, entonces continuamos. Aquí tenemos un ejemplo bastante sencillo, eh, tradicional, del ordenamiento de elecciones presidenciales en 5 estudiantes para determinar presidente, vicepresidente y secretario. Entonces, si se quiere elegir al presidente, se tienen N1 igual a 5 estudiantes, y para elegir al vicepresidente, entonces yo ya tengo 4 estudiantes. Y para elegir al secretario, yo solamente tengo ya 3 estudiantes. Entonces, se tienen 5 por 4 por 3, 60 formas de realizar esta elección. Ok. La cantidad de formas en que se pueden organizar las letras A, B, C, este es otro ejemplo, A, B, C y D, perdón, es ¿cuántas? Yo tengo 1, 2, 3, 4 elementos, 4 factorial, 24. Ujú. Aquí tenemos otra, la manera de representarlo. Entonces, ¿cómo se representan las variaciones? Y un ejemplo. Igual para el caso de las permutaciones. La idea detrás de esto es que este es un repaso generalizado debido a que esta materia, ustedes como estudiantes ya la han visto en el curso de discretas, y por lo tanto vamos a ir avanzando para poder también entrar en los temas más aplicados de probabilidad. Ok, tenemos un caso que son las permutaciones circulares también, y las permutaciones circulares tienen una característica particular, que es que dos permutaciones circulares van a ser consideradas o se van a determinar distintas si los objetos que correspondientes o los que determinan la construcción de su arreglo están precedidos o seguidos, o sea, antes o después, por un objeto diferente en lo que se determina al recorrido en la dirección de qué? De las manecillas del reloj. Entonces, vamos a ver cómo trabajamos con una permutación circular. Se pueden ya imaginar contextualmente un ejemplo de una permutación circular. Una permutación circular podría ser en un caso, por ejemplo, una serie de personas sentadas, en cómo organizar una serie de personas sentadas en una mesa redonda jugando póker, eh, o jugando un juego de mesa en el que hayan que repartir cartas únicamente. Y entonces, por ejemplo, tenemos que el número de permutaciones de n objetos distintos arreglados en un círculo es P de permutación C circular para n es igual a Pn-1, y está la fórmula canónica. Entonces aquí tenemos el ejemplo, la cantidad de formas que se pueden sentar 4 personas que juegan cartas, bueno, al póker, en una mesa circular es, y aquí está dada, ¿verdad? P3, porque tenemos n-1, entonces es 3 aquí, en el subíndice. Entonces es 4 menos 1 factorial, es 3 por 2 por 1, es 6. Perfecto. Entonces, hasta este punto, hemos visto los casos de permutaciones en donde ¿qué? En donde los objetos han sido distintos.
es decir, los casos en donde los objetos o los contenidos han sido completamente diferentes o distinguibles uno de otro. Es decir, permutaciones sin repetición, y me refiero al primer punto de las filminas y la introducción cuando les dije que incluía un asterisco, porque sí es posible tener casos con repetición. Entonces, para ver esto, vamos a ver el número de variaciones en una parte de un conjunto de objetos donde, ¿qué? Donde se permite repetir. ¿Cómo se llama? Una variación con repetición. Y en este caso, de nuevo, como en todo lo que hemos visto hasta ahora en permutaciones, el orden importa. Entonces lo tenemos dado por n por r. N a la r, perdón. N elevado a la r. Entonces, y esto es un caso, por ejemplo, ¿cuántas palabras de 4 letras pueden formarse con las letras C, A, R, L o S, pero permitiendo que éstas se repitan? Entonces, la palabra Carlos tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, y yo lo que tengo que formar son palabras de 4 letras. Entonces, 6 elevado a la 4, 1296. Entonces, retomando el punto de permutaciones con repetición, distintas de n objetos de los que, en los cuales n1 son de una clase y n2 son de otra clase distinta, es decir, o de una segunda clase, y llevándolo hasta nk, son de una késima o una enésima clase. Entonces, y de nuevo, retomando el punto eh, de que el orden importa, están dados de la siguiente manera: n factorial, n1 factorial, n2 factorial, hasta nk factorial. Donde el n está dado por la suma de todos los n's que son los distintos n objetos, como lo tenemos acá. Ay, perdón, acá. Y aquí abajo tenemos un ejemplo. Para hacerlo más didáctico, podemos ver que es 4 más 2, 6 más 3, 9. Y por eso tenemos 9. Ok. Entonces, con eso concluimos el tema de permutaciones. Este es el fin de esta presentación, y la siguiente presentación veremos el tema de combinaciones. Muchas gracias.